En esta hermosa mañana, Dios bendiga a todo ese pueblo maravilloso que se encuentra en este momento conectado con los 103.6 Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Y les digo, bienvenido a este su programa, volvamos a leer las Sagradas Escrituras. Aquí este servidor, Jorge Arroyo, pastor de la Iglesia Cristiana Restauración de lo Alto, del Concilio de los Soldados de Jesús, les dice bienvenidos y muchas bendiciones. Se encuentra aquí con nosotros nuestro hermano John Gámez en los controles. Que el Dios Todopoderoso le bendiga, bendiga a su familia, amado. Estamos en la bienaventuranza. Hoy terminamos con la 8ª y la 9ª bienaventuranza en este programa que conseguimos leyendo las Sagradas Escrituras. Mis amados hermano John, es que cuando uno tiene ese hábito diario de mirar, de leer las Sagradas Escrituras, es algo provechoso, beneficioso para todos. Es una palabra que Dios le dio a Josué allí en 1:8 del mismo libro que lleva su nombre, cuando dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Qué cosa maravillosa. Y dice: y harás todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Es bueno, es maravilloso leer y enseñar las Sagradas Escrituras. Yo sé que hay familias que han vuelto a ese hábito, hay familias que han regresado a la lectura de la Biblia, que están sacando ese instante, ese momento para leerla con sus hijos, con sus hijas, reunir la familia en torno de la Biblia, que es el don más preciado que Dios jamás haya dado a los hombres. Es la Biblia, ese libro sabroso en la cual hay fuente de vida, fuente de inspiración. Vamos a estar orando en esta mañana, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Llegamos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay quien salve. Adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. En esta hora, Señor, colocamos este programa y a todos nuestros hermanos, los oyentes, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que rompas cadenas, atadura, ligadura, para que visite los hogares, traiga paz, traiga armonía. Señor, para que abras el entendimiento de tu pueblo, Señor, aún más de lo que lo has abierto, para que tu bendición llegue a lo más intrínseco del corazón del hombre y así pueda, Dios mío, llegar hasta lo más, aleluya, elevado del Dios Todopoderoso en las alturas, Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, en este día tampoco me acompaña mi querida esposa, mi amada esposa María Teresa Padilla, mujer de Dios, profeta de Dios. Se tiene revelación de Dios, que cuando está metida ahí en la presencia de Dios, comienza Dios a desarrollar ese maravilloso don de ciencia y ese ministerio profético. Que Dios Todopoderoso la bendiga. Bendecimos la Iglesia Cristiana Restauración de lo Alto, ahí en el barrio La Esmeralda. Y me permiten un instante, porque aquí siempre me dicen: amado, páseme el link. Entonces tengo que utilizar el celular para poder, pues, compartir este hermoso programa con todos los hermanos y amigos. Aleluya, que el Dios Todopoderoso siga derramando abundantes bendiciones. No me da mucho tiempo para enviarle a todos los que me piden, pero allí también les pido a los hermanos que puedan compartir, por favor, compartan el link para que muchos
puedan a través de las redes sociales como Facebook Live, Twitter, allí Instagram y también por el canal de YouTube de Bellavista, una inspiración de Dios, y también a través de la emisora, la página oficial www.bellavistaestereo.com, ahí en los 103.6 FM de tu radio lo puedes conseguir. Entonces, mis amados, bienvenidos a su programa. Volvamos a leer las Sagradas Escrituras. Damos gloria al que vive para siempre. Allí comparta, yo lo estoy haciendo en este momento para que muchos puedan pues recibir ahí en los diferentes grupos. Estoy publicando este programa hoy. La otra semana estará con nosotros por acá mi esposa María Teresa. Qué bendición poder pues llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Dios les continúe bendiciendo, mis amados y amadas en el Señor. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras ahí en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, ahí en el verso 10 y al verso 12. Dice así las Sagradas Escrituras: bienaventurados sois, bienaventurados los que padecen, persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Señor, añada bendición a través de esta su palabra. Hemos venido hablando de las bienaventuranzas. Hoy pues estamos ya en las dos últimas bienaventuranzas, la octava y la novena. Es que si ustedes se acuerdan, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En la cuarta bienaventuranza que puede usted conseguir, que está en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En esa cuarta vimos a los que tienen sed y tienen hambre de justicia. Dice que ellos serán saciados. Es muy diferente, escuche, es muy diferente tener hambre y sed de justicia que padecer persecución por causa de la justicia. Muy diferente. Los que tienen sed y hambre, porque los que tienen sed y hambre serán saciados. Pero ahora, los que por causa de la justicia son perseguidos, dice, de ellos es el reino de los cielos. E igual, escuchen, igual que los pobres, ¿en qué? En espíritu. Acuérdense que la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y también hablamos quiénes eran verdaderamente los pobres en espíritu. Amén, hermano John. Eso lo hablamos, usted lo tiene allí, usted puede conseguirlo ahí en la página oficial. Cada uno de esos videos, cada uno de esas prédicas en el Facebook, ahí queda, en YouTube, queda grabado todo esto, ahí en la página www.bellavistaestereo.com. También consigue y podrá mirar que hablamos de quiénes eran los pobres en espíritu, los que eran dueños, digámoslo así, o los que son dueños del reino de los cielos. Ahora aparece una segunda exclamación sobre el reino de los cielos, que también los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, si nosotros miramos el significado de justicia, también lo dimos en la bienaventuranza número 4, que es los que tienen hambre y sed de justicia. Dimos el significado de justicia, ya usted lo conoce. Pero hoy quiero también
enseñar todo lo que hemos conseguido leyendo las Sagradas Escrituras. Y si nos vamos al libro de Romanos, vamos a conseguir algo, que dice que la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, mire lo que dice aquí. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia va mucho más allá de un significado que hemos dado, que conseguimos en los diccionarios, en diferente, en el diccionario de West, griego, en el diccionario de Laurens, el diccionario que es latín, el diccionario de la Real Academia de la Lengua. O sea, va mucho más allá. Porque hay muchos que definen la justicia como equidad. Pero hay muchos países que predican la equidad, pero en realidad no son equitativos. ¿Por qué no son equitativos? Porque la equidad es la forma de recompensar a la persona por lo logrado. ¿Qué pasó en Cuba? Dios bendiga a todos nuestros hermanos cubanos, allí a nuestro hermano Matos y a toda su familia, a la congregación, que el Dios Todopoderoso te bendiga, amado. En Cuba, cuando llegó la toma en el año 56, 59 de la Plaza de la Revolución Cubana por Fidel Castro y Néstor Che Guevara, se implantó un gobierno, digamos así, comunista, socialista, que predica mucho sobre la equidad. Predica mucho sobre eso, pero al final su modelo es un modelo que no ha servido sino para esclavizar a mucha gente y para perseguir a mucha gente. Sobre todo en Cuba se ha perseguido el evangelio hasta el sol de hoy. Cada rato los hermanos, para hacer un servicio, deben de estar pidiendo un permiso. Y ellos han sufrido persecución por causa de la justicia que se revela por fe. Para que vaya entendiendo esta bienaventuranza. Porque no vaya a decir, mire, por ejemplo, nosotros tenemos en América Latina a Rigoberta Menchú. No sé quiénes han escuchado hablar de Rigoberta Menchú, que fue una activista de derechos humanos y de justicia, que peleaba, que luchaba por la justicia. Esta mujer de ahí de Guatemala, guatemalteca. Rigoberta Menchú era una activista y defensora de la paz, defensora de la justicia social y de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Ella era de una familia campesina maya. Durante su infancia y su juventud sufrió pobreza, discriminación racial y la violencia que durante décadas ha padecido la población indígena guatemalteca o Guatemala. Es igual aquí en Colombia. O los pueblos amerindios, que los indígenas fueron despojados de sus tierras por toda esa gente, colonizadores españoles que llegaron a nuestra tierra, como diría el desaparecido Joe Arroyo, en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Aquella historia vivió cuando llegaban allí africanos en cadena y esta gente en esclavitud perpetua besaban mi tierra. O sea, trajeron tantas cosas dañinas y fueron despojando paso a paso a nuestros pueblos indígenas de sus tierras, que son los dueños de estas tierras. Los demás vinieron
Entonces, Rigoberta Menchú, ella es jueza activista que luchaba por la paz y por la justicia y fue perseguida. Fue maltratada, fue discriminada y ella peleó por los derechos humanos y peleó por la paz. Ahora, los que pelean por los derechos humanos, los que pelean por la paz, los que pelean para que haya justicia y justicia social para los pueblos, pero toman las armas para esto, no pueden llamarse herederos del reino de los cielos, porque toman armas en sus manos. Pero aquellos hombres, como ya les platiqué anteriormente, y de pronto muchas veces voy a utilizar estos nombres que les voy a dar, como Martin Luther King, el reverendo pastor en Estados Unidos de la comunidad bautista, Martin Luther King, que peleó y fue perseguido por la justicia, digamos así. Fue perseguido por esa justicia que él predicaba y aún fue muerto porque lo mataron a nuestro pastor por haber peleado, luchado. Pero él tenía un sueño, porque él decía en su famoso discurso que dio: tengo un sueño de ver la emancipación de la raza negra, un sueño de libertad, un sueño donde todos los seres humanos podamos tener los mismos derechos y podamos tener la misma justicia. De pronto tú no sabes de esto, pero hay muchos que sí saben de cómo este pastor. Ahora, la pregunta es, ¿el pastor muere ultimado a bala? ¿Qué pasó o qué está pasando con ese pastor hoy mismo? Recuerden que habían dos malhechores siendo crucificados al lado del Maestro Jesús. Y uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue las palabras de aquel hombre colgado en la cruz con mirada penetrante llamado Jesús? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso, en el reino de los cielos. O sea que para mí Martin Luther King fue un mártir perseguido por causa de la justicia, y por ello él es ganador del reino de los cielos. Es un ganador. Y así como él, hubieron muchos, como San Ireneo de León, que fue tirado ahí en el siglo I, tirado a la fosa de los leones para que los leones se lo comieran. Y aquel hombre llamado Ireneo de León, los leones no querían comérselo y él dijo: vengan que el emperador les ha mandado su alimento. Porque él creía en la justicia que se revela por fe y para fe. Yo no sé quiénes creen en esa justicia que se revela por fe. Es la justicia de Dios. Y muchos son perseguidos por la justicia de Dios. Muchos son perseguidos cuando dicen: muchacho, lo que tú estás haciendo está mal. Por ejemplo, y nuevamente me voy a Cuba, también el modelo socialista y comunista que duró hasta el año 91 en Rusia. Estos modelos que predican supuestamente la justicia social, estos modelos que predican la equidad, no son nada equitativos. Porque, por ejemplo, un médico cubano, aun cuando sea sus estudios gratis, son más de 7 años un médico estudiando. Para que venga un gobierno a decirle: ahora, médico, tú vas a ganar lo mismo que se gana un barrendero y vas a comer lo mismo que un barrendero. Los barrenderos son unas personas unos servidores que los admiro, pero de pronto ellos no se han gastado 7 años comiendo libros y para que después vengan a decir: no, tú vas a comer lo mismo que come el que no hace nada.
cuando la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Entonces, por esta causa muchos han sido perseguidos, muchos cristianos evangélicos fueron perseguidos, porque a veces nos miran a nosotros como los que vamos a dañar el sistema actual que tienen de injusticia. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, por causa de la justicia, hombre como el apóstol San Pablo fue llevado ¿a dónde? A la guillotina. Por causa de la justicia, un hombre y último apóstol vivo, fue llevado a una isla rocosa de unos 200 kilómetros cuadrados en Grecia, la isla de Pam. Allí fue digamos así, llevado para martirizarlo, pero no lograron martirizarlo como tal, porque sufrió la tortura de esa isla rocosa, digamos así, desértica. Y cuando ya vieron que no pudieron martirizarlo, fue que lo sacaron de allí, por causa de la justicia que se revela por fe, como dice Romano. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Muchos han perdido la vida por el Evangelio, porque el Evangelio sobre todo debe de ser justicia. El Evangelio debe de ser justicia. ¿Por qué? Porque dice que el justo murió por ¿quiénes? Por los injustos. El justo nos justificó para que nosotros actuáramos en justicia. No entiendo por qué muchos cristianos evangélicos se encuentran hoy metidos en diversas clases de problemas por causa de robos, de defraudación monetaria, cuando nosotros debemos ser garantes de estos derechos, donde el erario de nuestro país no sea tomado para unos pocos, sino que se respete. Y el pueblo de Dios debe de levantar la voz sobre todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque a los que padecen persecución, ahora vemos en esta bienaventuranza, a los que padecen persecución por causa de la justicia, estos son los que escúchenme lo que les voy a decir, los que responden a los que dan unas respuestas, a los que responden ¿con qué? Con mansedumbre. Escuche el que padece persecución por la justicia, responde con mansedumbre, paciencia y dominio propio a las injusticias. Escuche, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, son los que responden con mansedumbre. Escuche, con paciencia y dominio propio a las injusticias, o sea, responden de esta manera. Significa que si responde con mansedumbre, es una persona que nunca va a alzar un arma para herir a otro o para matar a otro o para imponer su propio modelo de justicia. Si dice que con paciencia, es porque está dotado de una de las más fuertes convicciones de que Dios traerá justicia a los que la están pidiendo. Escúchame, y cuando te digo con dominio propio, dice que son personas que tienen una templanza, que están dotados de templanza, para no dañar, para no herir a nadie. Esos son los que padecen persecución, los que con su templanza, con su dominio propio, se levantan y le dicen a las personas: no voy a aceptar este cohecho, no voy a aceptar el soborno. Por ejemplo, escuchaba acerca de cómo está
nuestro país sumido en la delincuencia, que han tomado las calles sumido en sangre. Y muchos daban su punto de vista sobre lo ocurrido, pero nadie dijo nunca nada de que mientras, no todas, porque hay hombres ejemplares en los gobiernos, en las alcaldías, en los partidos políticos, hay gente ejemplares, pero no le dan mucho protagonismo porque saben que son personas que como son ejemplares, no va a ceñirse por sus reglas de corrupción. Nadie ha podido decir que hay personas que están en la nómina de la delincuencia. Por ejemplo, muchos policías. Yo amo mucho la policía nacional, a mi ejército, yo lo amo. Pero lastimosamente hay manzanas podridas. Hay manzanas podridas que no están por el derecho y la justicia y están en la nómina de los grupos criminales. ¿Qué pasa? Que al estar en la nómina se hacen lo de la vista gorda o voltean su cara para otro lado mientras se cometen abusos contra la población civil. El pueblo de Dios debe de levantarse, así como se levantó aquel hombre llamado Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero levantó su voz para indicar que las propuestas papales o del Papa León X eran perjudiciales, como lo dice allí en una de sus tesis, creo que es la 49, donde dice que las despensas del Papa son útiles si no se toman en cuenta. ¿Por qué razón? Porque buscaron a un hombre y lo encomendaron, llamado John Tercel, en esa época. Escuche lo que le estoy diciendo. Para que él fuera a vender las indulgencias en tiempo donde había mucha piratería del papado, en tiempo donde había hambre, donde se vendían las indulgencias de la Iglesia Católica, esclavizando a los pobres aún más y a los desprotegidos. Martín Lutero fue la voz que se levantó a decir que tales dispensas y tales indulgencias no llegaban sino más a la degradación, porque encontró que solo fiel eran las Escrituras. Cuando John Tercel va a Alemania y comienza la venta de indulgencia, a decirle a las personas que los que pagaran tanto de dinero no iban a ir ni al purgatorio ni al infierno, porque el Papa los sacaba inmediatamente si ellos pagaban, o sea, se iban directamente para el cielo. Pues, lastimosamente así también hay iglesias cristianas ya, que todo es dinero. La gente para salvarse dinero, para un milagro un dinero, para conseguir plata tiene que dar dinero. Esto está fuera de común. Si Martín Lutero estuviera hoy vivo, yo creo que no alcanzaría los papeles para colocar en cada iglesia que nosotros pastoreamos una tesis. Tuvieran las iglesias cristianas evangélicas llenas de tesis de Lutero, porque ya entramos en eso, vendemos ya la salvación. Escúcheme lo que le estoy diciendo, eso se llama injusticia. Y a los que predicamos la justicia nos persiguen, nos maltratan, nos dicen anticuados, nos dicen que somos conservadores, que somos legalistas. O sea, nos comienzan a decir un poco que falda larga, que lengua larga, que, oiga, terrible, porque decimos estas cosas, bendito sea Dios. Pero estamos diciendo una gran verdad. La Biblia habla del cohecho, habla del latrocinio. La Biblia habla de que los ladrones no heredan el reino de los cielos. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro que yo voy a recibir un milagro porque yo dé tanto de dinero.
que yo voy a recibir la salvación porque dé tanto de dinero. Entonces la gente anda pecando y pecando, pero como llevan la ofrenda, llevan la siembra, llevan el diezmo, creen que ya con eso son salvos. Qué gran mentira le han vendido a la gente. Pero la Biblia dice que el que no cree a la verdad, se le ha dado un espíritu de mentira para que crean en ello. Y usted ve esta gente corriendo, porque son gente que no obedecen a la palabra, no leen las escrituras, no han vuelto a leer las sagradas escrituras y por eso se dejan engañar. En los tiempos de Lutero pasó esto. Entonces Lutero fue perseguido a muerte porque hubieron dietas en esa época. Cuando hablo de dieta, hablo de días de encerramiento donde se encerraban las personas a debatir, donde debatían para cómo iba a morir Lutero, pero gracias a Dios que su gracia se derramó sobre Lutero y sobre los príncipes tanto en Alemania como en los países vecinos, escondieron a Lutero para que la Iglesia Católica no lo masacrara, no lo quemara, no lo matara, no lo decapitara. Porque Lutero les estaba diciendo una gran verdad. Y fue cuando Lutero coloca las 95 tesis en la catedral del castillo de Wittenberg en Alemania, cuando él daba clase, era un sacerdote que daba clase ahí. Pero vio que era injusto que a las personas les fueran a quitar su dinero, a decirle que a través de esto no iban a entrar al infierno, sino que se iban directo al cielo. Jesús no le dijo en ningún momento al que estaba al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso si me llenas la bolsa de dinero. Tremendo. Es tremendo lo que está sucediendo hoy. Entonces hay personas que vamos a ser perseguidos por esta palabra que predicamos. Porque no estamos de acuerdo de que al pueblo se le esclavice más o se le ponga más carga. Más carga. Hay que tratar de ayudar al huérfano, al pobre. Eso se llama justicia. Ya esto no se ve. A la gente no le duele después que le entre el dinero. No le duele el padecimiento de los demás. No le duele. Entonces, mis amados, otro gran reformador que también fue perseguido duramente por la Iglesia Católica por seguir el movimiento reformista en Zúrich y en Ginebra, llamado Juan Calvino. O sea, le estoy hablando de hombres que fueron perseguidos por causa de la justicia. Juan Calvino fue un hombre que iba a estudiar derecho. Él iba de Ginebra para Zúrich y así poder ir a completar sus estudios de derecho, de ser un abogado, un hombre de leyes. Pero un día cuando iba de camino se le atravesó un pastor y le dijo, maldiga a Dios tus estudios y hoy cuando la iglesia más te necesita, te vas. Y esas palabras fueron como clavos hincados en el corazón de Calvino y entonces no siguió su estudio de derecho, sino que se dedicó a darle pie a la reforma y por eso fue perseguido grandemente. Pero hoy debemos este evangelio reformado, este evangelio que hoy tenemos en Latinoamérica, el protestantismo, se lo debemos a Martín Lutero y se lo debemos también a Juan Calvino, que fueron perseguidos, aunque ya otras personas como Wycliffe antes habían mostrado ganas de la reforma y fueron martirizados. Hoy a los que predicamos así somos martirizados, somos perseguidos. Nadie nos llama ya a predicar porque tienen miedo que uno les diga la verdad. Porque esconden la verdad al oído de muchos, dice Pablo en Timoteo. Hay muchos que se levantarán, muchos apóstatas, infieles, que se levantarán en aquellos tiempos y harán quitar el oído de la verdad a muchos, harán apartar el oído de la verdad a muchos. Eso se llama injusticia. Muchos somos perseguidos y por ende hoy en día hay predicadores, perdónenme mis amados predicadores y perdónenme ustedes que me están escuchando, pero hay predicadores que ahora al son que le toquen bailan.
donde dan mucha ofrenda, predican es de amor y de fe, para que no los vayan a dejar sin invitarlos. Profetizan toda clase de beneficios. Nunca profetizan arrepiéntete y conviértete a Cristo, o mira que estás haciendo mal, sino ¿para qué? Para buscar un beneficio económico. Eso se llama injusticia. Predicando la prosperidad. Mi prosperidad no depende de lo que los hombres me den. Mi prosperidad depende de Dios. Tu prosperidad depende de Dios. Entonces, mis amados, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos hombres martirizados por causa de la justicia del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es justicia. También tenemos la novena bienaventuranza, donde dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora viene lo mejor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Wow. Entonces, mire, vamos a ser vituperados dentro del Evangelio. Vamos a ser vituperados y perseguidos dentro y fuera del Evangelio. Vamos a ser perseguidos y van a hablar toda clase de mal en contra de vosotros. En contra de nosotros van a hablar peste. Se van a levantar hombres y mujeres por envidia, porque ven la prosperidad con que Dios nos ha prosperado en medio de este mundo cruel. Pero tú eres un hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, en medio de todas esas vicisitudes, en medio de todas esas circunstancias difíciles, gózate y alégrate. Gózate y alégrate. Un saludo para el pastor Bienvenido Jiménez, en la iglesia Soldado de Jesús en los Continentes, aquí mismo, aquí abajo. Me hizo recordar Bienvenido en una reunión. Había un pastor que lo están vituperando, pastor del concilio. Y entonces el pastor dijo: yo voy a demandar porque me han vituperado. Y una palabra que dijo el pastor Bienvenido Jiménez me gustó tanto, porque le dijo: mira, mi hermano, mira, a mí una vez me dijo fulano de tal: mira, Bienvenido, es verdad que tú tienes 4 mujeres por allá por Estados Unidos y no sé qué, que perjudicaste a una niña. Cuando él me dijo eso, el marido dijo en la calle, yo solté la risa y yo dije: ¡ah, ah, ah, ah! Ay, ¿por qué te ríes? ¿Y qué más puedo decir si la Biblia dice que gozado y alegrado cuando me vituperen? Y como yo sé que es una mentira, yo me río, le dijo él a la persona que le preguntó. Entonces, ¿qué pasa? Que no es fácil reírse en medio de esta persecución. Pero Dios nos manda que en medio de esto nos gocemos. O sea, ¿por qué nos manda Dios a que nos gocemos, a que nos alegremos? Porque Dios está diciendo: en estos momentos yo estoy contigo. Deja que digan lo que digan, porque tú tienes un galardón. Alégrate en ese galardón que tengo yo especial para ti en los cielos. Así que, amado hermano, amado ministro del Señor, si Dios te ha llamado, vas a pasar por diferentes pruebas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. El verdadero evangelio y el que practique ese evangelio va a ser perseguido, va a ser vituperado. ¡Wow! Aún de nuestra propia familia se levantarán. Jesucristo dijo: vuestros primeros enemigos son los de vuestra familia. A mí no me da pena decir de que parte de mi familia se me ha levantado. ¿Cómo así, pastor?
Sí, es un cumplimiento de la Biblia. No es que en mi familia sean malos o qué, como tal. Son malos por naturaleza, que dice la Biblia. Pero no es porque tengan unos sentimientos perversos hacia mí, sino porque es cumplimiento de la palabra que aún en nuestra familia son nuestros propios o primeros enemigos que vamos a conseguir. O sea, tú vas a ser llevado al matadero, pero gózate en medio de eso. Tú vas a sentir que todo el mundo te ha abandonado. Y más, si te equivocas, peor. Porque cuando nos equivocamos, entonces cuando salen todas aquellas personas que estaban con nosotros, que decían ser nuestros amigos, y eran enemigos nuestros. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al segundo libro del Evangelio, al segundo libro de Samuel, al segundo libro de Samuel, encontramos allí en el capítulo 15 que David estaba pasando un momento difícil por una equivocación o un pecado terrible que había cometido. Y allí afloraron sus enemigos. Primero su hijo se le levantó de su misma sangre. Luego se levantó su amigo, se decía ser más fiel, a Ahitofel, que era amigo y consejero. Y todo el mundo comenzó a dejar a David. Y David tuvo que huir delante de Absalón. Porque cuando tú estás pasando los momentos difíciles, es cuando vas a conocer los verdaderos amigos. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que un amigo es más que un hermano en tiempos de angustia. El que se queda contigo en medio de todos los problemas que estás viviendo, en medio de todas las dificultades que estás viviendo, ese amigo es un bálsamo que Dios te ha dejado. Porque los que se van y los que te injurian y los que te dicen ea, como le decían al salmista David, nunca fueron amigos tuyos. Estuvieron contigo comiendo en la misma mesa. Estuvieron contigo cuando tú eras don fulano. Pero ahora que eres don nadie, se fueron. ¿Dónde están? Se fueron. Porque son gente injusta. Son gente que estaban ahí como unos vampiros. O sea, unos chupasangre. Y en momentos que vieron la oportunidad de darte el zarpazo, te lo dieron. Porque ya estaban dañados contra ti. Ya te tenían odio, ya te tenían rabia. Ya te tenían celo. Estaban celosos de tú y de tu prosperidad. Ya estaban celoso y envidioso por lo que Dios te había dado y te había prosperado en el ministerio. Así que, ministro, tú que estás pasando estos momentos difíciles, no temas. No temas, ríete, gózate en medio de tu tribulación, en medio de esas lágrimas que tú botas por causa de la justicia, y eres vituperado, y eres perseguido. Aleluya. Dile gracias, Señor. Gracias, y en medio de las lágrimas ríete, porque tu galardón es grande. Tu galardón es grande en los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y diga toda clase de ¿qué? Y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Porque entonces se van a volver mentirosos, se van a volver señaladores. Cuando el único que estaba en los cielos para señalar a los hijos de Dios, según el capítulo 12 de Apocalipsis, era Satanás. Todo señalador tiene un demonio por dentro. Todo vituperador tiene un demonio por dentro. Todo mal hablado tiene un demonio por dentro. Toda persona chismosa tiene un espíritu demoníaco por dentro. Aun cuando digan ser cristianos y estén en las iglesias, y te están vituperando y te están haciendo daño,
Gózate, mi hermano. Gózate en el nombre de Jesús. Yo conozco una mujer, presidente del Concilio de los Soldados de Jesús, mi pastora Delis Osorio Cantero. Contra ella le han dado, como dicen por acá en mi tierra, en la costa norte colombiana, hasta con el balde del agua. Pero esa mujer sigue firme allí gozándose y trabajando para el reino de los cielos. Porque hay personas que no soportan ver a los demás donde ellos quieren estar. Donde yo estoy hay otros que anhelan estar, pero lo anhelan no anhelado, sino que lo envidian y odian y oran para que esa persona no esté y para que la pongan ahí. Porque hay personas demasiado mentirosas y envidiosas. Y dice, gozaos y alegraos cuando todas estas personas se levanten. Pues ¿no viste que se levantaron contra los profetas que fueron antes y los persiguieron? Y los persiguieron. Si nosotros nos vamos también hay el primer libro de los reyes, hay decir, primer libro de los reyes, ahí en el verso 20, el capítulo 22, ahí vamos a encontrar una realidad de lo que Jesús hablaba. Dice la Biblia de que Acá, rey de Israel, mandó a llamar a Josafat, rey de Judá, para ir a combatir, a pelear contra Ramot de Galá. Váyase ahí al capítulo 22 del primer libro de los reyes para que vea que lo consigue. Y dice que habían como 450 profetas aproximadamente. Y todos esos 450 profetas le profetizaban acá que subiera Ramón de Galá porque Dios se la había entregado. Y había un profeta más loco que todos, hermano, que se hizo unos cuernos y le salía, así vas a cornear a los de Ramón de Galá, te dice Jehová. Así, un tal hijo de Kenana. Así hay hoy profetas. Hay cantidades de profetas. Entre 450 profetas, habían 451 profetas y habían 450 profetas falsos. Pero cuando Josafat vio que todos profetizaban lo mismo, el hombre se escamoció, como decimos acá en la costa. El hombre se puso pila y le dijo, oye, rey, ven acá. Tu gente son como mi gente, tus carros como mis carros, tus caballos como mis caballos. Pero ven acá, ¿no habrá otro profeta que consultemos? Porque yo veo que todos profetizan lo mismo, consultemos a otro. El hombre dice, esto no me parece, esto como que no está bueno, porque todos profetizan lo mismo. Y no hay nadie. Entonces acá dice, no, hay uno solo. Mire, llamado Micaías, pero ese siempre me profetiza mal. Y porque hay gente que le gusta que le profeticen bien, aunque están mal. Se llama Micaías, entonces bueno, ¿y por qué no lo mandas a traer? Dice Josafat, y lo mandan a buscar. Y como siempre, el mensajero que fue a decirle, como hoy, ven acá, cuando vayas a predicar ya en la iglesia, predica amor, predica prosperidad, predica suave, ¿oíste? Para que te pueda invitar y pueda haber una ofrenda buena. Predica que traigan de los diezmos y predica que traigan la ofrenda y que traigan y que traigan la siembra y que traigan todo esto para que vea que te va a ir bien. Ese enviado le dijo, mira, ya los profetas todos profetizan que le va a ir bien, ahora que tu palabra sea igual a la de ellos. Y cuando llega le dice, dime la verdad. Le dice, bueno, ¿quieres la verdad? Yo vi a Israel como oveja que no tienen pastor. ¿Cómo así que me va a ir mal? Métanlo allá en la cisterna y me le dan agua de amargura y pan de... Vaya, Dios mío, cómo lo cogieron al pobre hombre de Dios. Y lo metieron en un hueco, en una cisterna, lo encerraron a darle agua de amargura. Terrible. Y entonces aquel profeta hijo de Kenana le pegó una bofetada a Micaías. Y le dijo, ¿por dónde se me fue el espíritu? Y él le dijo, eso lo vas a ver el día que te vayas metiendo de casa en casa huyendo.
Y cuando se fue acá, le gritó desde allá, desde donde lo tenían amargado: si regresa, entonces Jehová no ha hablado por mí. Y regresó acá, regresó muerto, porque cuando Dios habla por sus profetas, a los propios profetas de Dios, al que es de Dios, al pastor que es de Dios, al hombre que es de Dios, llamado por Dios, a ese le tienen rabia y a ese lo tienen arrinconado. Pero todos aquellos que se levantan, pastor, contra ti, que se levantan contra ti, hombre y mujer de Dios, que estás allí arrumado porque se han levantado contra ti los gigantes, esos gigantes caerán, irán para el suelo en el nombre poderoso de Jesús. Gózate y alégrate, porque hay victoria en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por estas bienaventuranzas que hasta el día de hoy me ayudaste. Permite, Dios mío, que la próxima semana podamos volver a estar aquí con una palabra, leyendo las Sagradas Escrituras, donde todos puedan leer las Sagradas Escrituras, buscar las citas bíblicas en su casa, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermano John, vamos por aquí con los... Aleluya. Bueno, aquí tenemos a todos nuestros hermanos que están allí conectados a Inspiración de Dios, Bella Vista Estéreo. Tenemos a Ana Elis Hurtado Cueto, Dios te bendiga, mi hermana. En Bogotá, Dunis Padilla, el Señor Todopoderoso derrame abundante bendición sobre ti. Ahí sobre el ministerio evangelístico, Luz de Fuego Santo, Dios le bendiga a todo ese pueblo santo del Señor. A Ley Racedo, mi hermano, bendiciones, paz y misericordia. Ahí Manuela Beltrán, nuestra hermana Marlene Arzuaga Romero, Mildred Cortés, ahí en bendición. Roberto Puellos Páez, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dora Covelli y el hermano Blapisati, Dios les bendiga grandemente ahí en el barrio abajo, que Dios les bendiga grandemente. Maricel Jiménez, Dios te bendiga, mi hermanita. Pastor Humberto Romo, paz y misericordia para usted y su familia en el nombre de Jesús. Ahí está Orali Bonivento, Dios te bendiga. Saludos, Jaime. Roger Castillo García, Dios te bendiga, Roger, toda tu familia, esa familia hermosa que tiene, Dios les bendiga. A nuestra hermana Diana Domínguez, ahí Ariel Domínguez, Dios te bendiga, paz y misericordia. Cuando vas a traer llame de allá de, aleluya, de San Juan Nepo? Vive Cristo para siempre. Carolina Zuluaga, Dios te bendiga. Teresa García, paz en el nombre glorioso de Jesús. Nuestra hermana Sujei Hernández. Y ahí también tenemos a nuestro hermano pastor de jóvenes, John Junior Game, Dios te bendiga. Caterina Peñaranda, Dios le bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Marelvi Ruiz, Nora Ortega, Maximiliano Richard Arismendi González, Dios te bendiga, mi hermano. Ahí la Fundación Cristiana está mi esposa María Teresa Padilla y todo ese club de tutoras, aleluya. Que el Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente.